Buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. En esta mañana quiero invitarle a que abran sus Biblias y voy a compartir con ustedes allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Lucas 10, del verso 38 al 42. Lucas 10, del verso 38 al 42. Lucas 10, del verso 38 al 42. La palabra del Señor dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Me imagino que este es un mensaje para los creyentes, para los hijos de Dios. En el día de hoy. En el día de hoy vivimos en un mundo convulsionado, un mundo que a través de la internet y tantas otras cosas nos muestran una ventana infinita de posibilidades, de información y cuantas cosas. También el mismo mundo nos presenta distintos espectáculos, ¿no es cierto? Que el fútbol, que a cantante, que compromisos aquí y allá, que nos tenemos muchas distracciones. Y producto de esto, muchas veces nos falta tiempo. En vez de 24 horas, deberíamos tener quizás 36 o más horas en el día. Ahí me acordé de por mi trabajo, alguna vez me tocó hacer un pequeño taller que decía la hora de 70 minutos. ¿Y en qué consistía eso? Era en que nos concentráramos en lo más importante. Es un poco hoy día lo que nos llama el Señor. De hacer nuestra hora de 70 minutos y dedicarnos a lo más importante. No dejarnos llevar, mis queridos hermanos, por todas estas distracciones que tenemos enfrente, ante una pantalla, ante distintas invitaciones que recibimos en el diario vivir. Y mirar que las cosas más importantes es poder compartir también con las personas que nos rodean. Pero tenemos que tener cuidado también, mis queridos hermanos, de poder ver, como dicen por ahí también, sobre el bosque. A veces dicen, ¿no es cierto?, los árboles no nos dejan ver el bosque.
Por lo tanto, nosotros como hijos del Señor tenemos que subir como los drones y mirar de arriba. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo más importante? Más importante el trabajo, más importante estar viendo películas, es más importante ir a espectáculos. No digo que no sea malo, o sea, que no lo hagan, pero todo tiene su tiempo y todo tiene también su importancia en la vida. Es un llamado de atención. También, mis queridos hermanos, ¿qué nos pasa con todo este conocimiento que en estos momentos estamos disfrutando? A veces nos desvelamos también por tener cosas materiales, ¿o no? ¿Nos distraen también? Sí. Queremos tener el mejor teléfono, el más inteligente, la última chupada del mate, como se dice vulgarmente. ¿Y qué hacemos? A veces no nos alcanzan los sueldos y trabajamos hora extra, por aquí, por allá, y otra vez nos desviamos. ¿Es importante tener el teléfono de última generación? No. 15 años atrás, ¿quién tenía teléfonos celulares? 20 años atrás. ¿Vivíamos sin celulares? Y capaz que éramos más felices que el día de hoy. ¿Y ahora qué pasa? Salimos sin celular y nos sentimos como desnudos. Como que si el mundo se va a caer. Entonces, es poder, mis queridos hermanos, entender la importancia de las cosas. Antes no habían vehículos, caminábamos, ¿o no? No teníamos auto, andábamos, quizás muchos de ustedes, o los más viejitos, andábamos colgados en las micro, ¿no es cierto? Y ahora, chota, si no andamos en auto o en algo mejor, es como que nos está faltando algo. Entonces nos afanamos también por estas cosas para poseerlas y vivir mejor que antes. No digo que no se hagan, pero ojo, tengamos cuidado. No nos distraigamos de que lo que es más importante. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, son superficiales. Son cosas materiales. ¿Que podemos vivir sin ella? Sí podemos vivir sin ella. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, el Señor nos manda a que reflexionemos como hijos de Dios. El pasaje que hemos leído se trata de dos hermanas, que también podrían ser, ¿por qué no?, dos hermanos. Podrían ser hombre, mujer o ambos varones. En este caso, el Señor habla, o la situación que leímos, habla de Marta y María. Marta era aquella que se afanaba en todas las cosas domésticas, en atender bien al Señor. Y María era la que escuchaba a Jesús. ¿No representa a veces a nosotros? Yo creo que muchas veces. Quizás más Marta que María. Creo que somos más Marta que María. No escuchamos al Señor. El otro día escuchaba un predicador, decía, uno quiere ver al Señor, es el anhelo, pero decía que uno ve al Señor escuchándolo. Es como una contradicción. Leyendo de su palabra. Sigamos adelante, mis hermanos. Estas dos hermanas eran hermanas carnales y tenían entonces dos visiones distintas.
que representan, como le decía, muchas veces nuestro diario vivir, nuestra forma de ser. Entonces la pregunta es, como cristiano, ¿cuál debe ser nuestro actuar? ¿Como María o como Marta? La respuesta la tenemos en los labios de nuestro Señor Jesucristo, allá en el verso 42, que es lo que leímos recién, que dice así: pero solo hay una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será, no se le quitará. Esto, mis queridos hermanos, muestra lo claro y preciso que el Señor nos está enseñando en esta mañana, que como hijos de Dios debemos estar, o actuar más bien dicho, en nuestro diario vivir. De tal forma que tantas distracciones, compromisos como viajar, trabajar y hacer tantas otras cosas innecesarias a veces, no aportamos y no dejamos espacio para leer, para escuchar, para reflexionar la palabra del Señor. ¿Cuánto leen la Biblia todos los días? ¿Lee la Biblia todos los días? ¿Ora todos los días al Señor? ¿Cuántos? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 minuto? ¿O solamente cuando tiene dificultad? Como le decía, ¿usted quiere ver a Dios, al Señor? Lea a diario la Biblia y va a aprender y conocer tantas cosas, mis queridos hermanos. Como les decía, todo este afán que muchas veces nos apartan de la visión del Señor, de la mirada hacia el Señor, son todas estas cosas materiales. Pero lo que renueva nuestro corazón, nuestra mente, es la palabra del Señor. Es ella, mis queridos hermanos, es la que produce cambio en nuestras vidas. Es ella la que nos reforma día a día, nos lleva a la santificación, nos lleva y nos llena de bendiciones día a día. Quiero recordarles nuevamente a la luz por qué María escuchaba la palabra del Señor. Allá en Romanos 10:17, la palabra del Señor dice así: así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, ¿queremos ver a Dios? Escuche, lea. En este pasaje, entonces, podemos reafirmar, mis queridos hermanos, de que la importancia es poder escuchar palabra del Señor, esta palabra transformadora, y que María estaba a los pies de Jesús escuchando. Y este efecto, mis queridos hermanos, es el que cambia nuestras vidas. Y en este caso, no tengo dudas alguna que María estaba escuchando y su vida estaba siendo transformada. No así Marta, que no estaba escuchando al Señor. Luego su afán seguía trabajando lo mismo. Pero su vida seguramente no había sido transformada tanto como a María. El camino entonces a la santificación, mis queridos hermanos, primeramente es por el oír. Pero también debemos agregar, leer la palabra del Señor.
reflexionar en ella y ponerla en práctica. La aplicación de la palabra de nuestro Señor tiene que expresarse internamente. Nos llenamos como vasos, pero también tenemos que expresar al prójimo lo que el Señor ha transformado en nuestras vidas. También, mis queridos hermanos, es importante que cada uno de nosotros podamos congregar, como el día de hoy, para escuchar, para buscar, para nutrirse de la palabra del Señor. Ser constante, ser perseverante. Como lo que pasaba en la antigua iglesia, que está escrita ya en Hechos, en el capítulo 2, verso 42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. Esto también es importante, mis queridos hermanos, de leer, aparte de leer, de escuchar, de reflexionar, también es congregarse en la comunión de los santos. Sé que no es tarea fácil, mis queridos hermanos, de todo lo que le he expresado, pero recordemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Luego todas las cosas que nos podamos tratar, pero si ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús, estoy seguro que todas estas cosas, el leer, el oír, el reflexionar, el congregarse, será de gozo para su vida. Por eso le decía, salgamos del bosque, miremos hacia arriba nuestra vida. ¿Cómo está hecha? ¿Qué es lo más importante de lo que estoy haciendo? En mi trabajo, en mis estudios y tantas otras cosas que nos distraen. En mi placer personal o buscar la gracia y la misericordia del Señor. Cuando leamos, mis queridos señores, mis queridos hermanos, y entendamos y reflexionamos la palabra del Señor, estoy seguro que vamos a entender lo que dice allá en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces este versículo tomamos como un hecho histórico. Pero los hijos del Señor tienen que tener otra mirada distinta. Es un hecho histórico, sí, que murió. Pero ¿cuál fue la razón? De pagar por nuestra maldad, nuestro pecado. Por la culpa de nosotros, el Señor murió. Él fue un hecho histórico. Toda la ira de Dios Padre fue sobre él. Esa misma ira era para nosotros.
Fue un hecho histórico. Entonces, cuando leemos, mis queridos hermanos, reflexionamos. ¿Quiere ver a Dios? Lea, reflexione, escuche la palabra del Señor. ¿Qué entendemos por fe? ¿Dice ver? No. El jueves, entonemos una alabanza que yo le comentaba. ¿Cuánto se llama? La alabanza era... está relacionado... ¿cómo se llama el nombre? Se me olvidó esto. Está relacionado con el aire. Entonces, cuando uno llena sus pulmones, se llena, pero el aire ¿lo ve usted? No. ¿Al Señor lo ve usted? No. Pero su alma, su corazón se llena de Él y sabe que es real. Nuevamente, mis queridos hermanos, seamos más María que Marta. Así que en esta mañana también les dejo, mis queridos hermanos, lo que dice allá en Lucas, en el capítulo 12, del verso 22 al 31. Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y el verso 31, que es el más importante, dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué buscaba Marta? El reino de Dios al escuchar al Señor. Perdón, María. Marta era al contrario. El Señor mismo entonces nos dice, mis queridos hermanos, que nos preocupemos de las cosas importantes. No de las cosas que externas, sino las cosas espirituales dentro de nuestro alma, de nuestro corazón. Y una vez que tengamos esto, el Señor le bendecirá.
Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por sí solo. Y eso lo puede comprobar, mis queridos hermanos. Cuando usted es fiel, cuando su vida está enteramente dedicada al Señor, o cuando pone su primera prioridad el Señor, le bendecirá, le llenará de su gracia y de su misericordia. Entonces, mis queridos, finalmente, el asunto no es afanarse de las cosas del mundo, sino afanarse, entender y poner en primera prioridad las cosas del Señor. Y esta mañana también el apóstol Pablo, allá en Romanos 12, nos invita, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un llamado a la reflexión continua, a mirar de arriba como bosque que es nuestra vida, a mirar de arriba cómo yo estoy desarrollando, cómo es mi vida espiritual en estos momentos. No olvidemos nunca, mis queridos hermanos, como les decía, que somos más vencedores en Cristo Jesús. Y lo más importante, que nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Pero busquémosles en estos tiempos al Señor. Muchos dicen por ahí que estamos en los últimos tiempos, que la venida del Señor está cerca, que está a la puerta, por muchas situaciones que pasan, que pueden haber señales, que no es el momento de analizar. Por eso, mis queridos hermanos, seamos más María que Marta. Que veamos lo más importante, como le decía, la hora de 70 minutos, en el cual el 80% sea lo más importante de su vida. Y en ese 80%, un alto porcentaje sea dedicado a aprender, a conocer al Señor. Que ese sea nuestro caminar y nuestro andar en nuestra vida. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, le damos gracias por su palabra esta mañana, la cual, Señor, nos enseña día a día a quién debemos mirar. A quién, Señor, debemos seguirle, a quién, Señor, debemos recibir su consejo divino, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida. Denos paz, tranquilidad, Señor, sabiduría para poder comprender su palabra, Señor, esta palabra que nos ayuda hacia el camino de la santidad. Agradecido, Señor, una vez más en esta mañana por escuchar su voz, por poder, Señor, también reflexionar en nuestro diario vivir. Agradecido, Señor, de su bondad y su misericordia en esta mañana. Oramos solamente los méritos de nuestro Señor Jesús, a quien sea siempre la honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.